Un saludo de parte de María y Alberto, bienvenidos a su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia. Año 1928, península de la desértica e inhóspita provincia de Paracas, al sur de Perú. El arqueólogo Julio César Tello, fruto de una intensa campaña de excavaciones en el enclave, haría uno de los descubrimientos más desconcertantes y en gran parte ignorado de la arqueología moderna: los cráneos de Paracas. Infinidad de tumbas se encontrarían por la zona hasta recoger 300 cráneos datados en al menos 3000 años, pero con una forma y unas características muy peculiares. Eran unos llamativos cráneos alargados o dolicocéfalos, de los más prominentes encontrados a nivel mundial. Mucho se ha hablado al respecto de esta curiosa característica, el alargamiento craneal, y que encontramos en las más ancestrales culturas de todos los continentes. La explicación oficial funciona muy bien en la mayoría de los casos y obedecería sin más a una práctica de deformación craneal desde la más tierna infancia, cuando el cráneo está todavía en formación, en la que se ataban los cráneos de los bebés con una suerte de tablas, cuerdas y trapos para lograr así, poco a poco, esa perseguida deformación. Esta no se daba, sin embargo, entre la mayoría de la población de esas civilizaciones, sino solo entre la clase real y dirigente, a modo de distinción, de estatus, buscando parecerse a sus dioses. Y ahí la cuestión comienza a retorcerse sutilmente, apuntando a esa historia oculta de la humanidad. Pero hay otro porcentaje de cráneos nada despreciable, y no solo les tendríamos en Perú, sino por todo el continente americano, o también en África, en Malta, en el Cáucaso, en fin. Prácticamente es un fenómeno mundial donde esa explicación oficial hace aguas por todos lados. Lo digo por una cuestión evidente que no es ni discutible. Tú puedes deformar el cráneo lo que quieras, que tu capacidad craneana será la misma, tu volumen será el mismo y el peso de tu cráneo será el mismo. Sin embargo, esos cráneos más díscolos, como por ejemplo los de Paracas, presentan un volumen mayor a los cráneos normales, alrededor de un 30%, e incluso un peso de un 60% mayor, para lo cual la ciencia no tiene explicación ni pretende darla. Estos cráneos son de esos restos arqueológicos que la oficialidad desdeña, se da la media vuelta porque no logra ofrecer una explicación plausible dentro de la teoría humana de la evolución, y concretamente los del enclave de Paracas suponen un auténtico grano en el trasero para los libros de historia. De hecho, años atrás, el propio director del Museo de Paracas envió 5 muestras para ser analizadas en laboratorios independientes sin indicar que procedían de estos cráneos en concreto. No deseaba condicionar de ninguna forma a los técnicos. Los resultados genéticos serían tan desconcertantes, tan fascinantes, que señalan justamente a esas otras humanidades de las que tanto hemos comentado en nuestros vídeos, esa historia alternativa de la humanidad. De tal modo que el ADN mitocondrial, el que se hereda de la madre, muestra mutaciones absolutamente inéditas para cualquier ser humano, así como para cualquiera de nuestros ancestros reconocidos por la ciencia o incluso para los primates. En resumidas cuentas, la conclusión final a la que llegarían en laboratorio serían que esos restos de dientes, de cráneos, pelo y demás no eran de un neandertal, no eran de un denisovano o de un sapiens, sino que lo que tenían entre manos eran los restos de otra especie, tal cual, una nueva especie que no está todavía documentada, genéticamente tan diferentes que no tienen encaje en el actual árbol evolutivo de la especie humana. Y aquí llegamos entonces a la madre del cordero. ¿Quiénes eran estos seres? Evidentemente, si echamos mano de la ciencia oficial, como vemos directamente, no obtenemos respuesta.
y hay un auténtico vértigo hablar de esos detalles que ponen en solfa a su tan preciada teoría de la evolución. No se habla de estos temas. O tal cual se ocultan, como vimos tiempo atrás en un vídeo, como de forma repetida, sistemática, durante el siglo XIX se hallarían en los Estados Unidos restos óseos de gigantes y también cráneos dolicocéfalos. Cientos de reseñas del New York Times y que después, vaya por Dios, restos que acabaron desapareciendo a manos de instituciones como el Smithsonian, que tiene sobrado pedigrí en estas cuestiones. O tal cual hablamos también de restos de gigantes desaparecidos en Rumanía, donde algunos oyentes se mofaban de la historia por fantasiosa, para después salir en tromba casi una veintena de suscriptores rumanos atestiguando que esa historia era correcta, que la policía comunista de la época acabó requisando los muchos restos que allí se encontraron durante décadas, que mi abuela fue testigo de ello y me lo contó, en fin, llueve sobre mojado. Pero lo dicho, otra vez, ¿quiénes eran estos tipos de inexplicables cráneos alargados? Vamos ya a plantear el asunto desde un punto de vista más heterodoxo, desde esa historia oculta de la humanidad. En nuestra saga planetaria ya vimos que este planeta era y es un vergel a nivel universal, un auténtico reservorio genético de múltiples especies animales y vegetales, y que aquí llegaron seres de toda naturaleza y condición a vivir y trabajar. Sin embargo, en el caso de estos humanoides cabezones, no estaríamos hablando de esos gigantes de la antigüedad, los referidos como Nefilim en la Biblia, sino de la misma estirpe de otro personaje del que hablamos tiempo atrás, el gran señor Pakal. Estos especímenes dolicocéfalos serían en concreto Igigis, como así son referidos en las tablas sumerias, los que servían a los antiguos dioses, literalmente los que ven y observan, los vigilantes del libro de Enoc. ¿Por qué vigilaban estos Igigis para esos antiguos dioses Anunas? Vigilaban este planeta y nos vigilaban a nosotros. Esta especie humanoide dolicocéfala sería originaria de Marte y Tiamat, tanto positivos como negativos, había de todo, llegando a la Tierra como refugiados unos, otros como servidores de los Anunas, y estos de Paracas en concreto, consultando a nuestro estimado compadre colombiano Yegae, del canal Yegae 2 Crónicas del Excusado, serían fruto de la hibridación con los humanos terrestres, y no serían precisamente muy simpáticos que digamos. Vamos, que no eran unos tipos como para tomar unas cervezas y charlar amigablemente. Va a ser que no. Estos eran bastante capullos y retorcidos. Como vemos, en definitiva, una muestra más de que la historia terrestre es mucho más compleja de lo que se reconoce oficialmente, y digan lo que digan, no se comprende en su totalidad si no tenemos en cuenta el componente extraterrestre, todo ocultado sistemáticamente. De hecho, recuerdo ahora uno de mis viejos vídeos de mi otro canal, donde hablaba de los asombrosos y sobrecogedores llamados por algunos como cráneos Anunnakis del Cáucaso, y que vaya por Dios, vídeo totalmente inocente que esta plataforma bloqueó. No somos nada. De seguro un error del algoritmo sin intención alguna, faltaría más. Nada más por hoy, estimada audiencia, muchas gracias de parte de María y Alberto por su amable atención, y sin otro particular les emplazamos a otro vídeo de su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia.